Hola, buenas tardes, buenos días a todos, según la parte del mundo en el que se encuentran. Aquí en España son las 4 de la tarde. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar ofrecido por Agrobin, empresa especializada en el sector enológico, tanto en productos, servicios como en innovación. Mi nombre es Alicia Pérez, soy la responsable de comunicación del grupo Agrobin. Y bueno, lo primero de todo, en nombre de todos, en nombre de Agrobin y en el mío propio, agradecerles este tiempo que nos van a dedicar, esta horita. Sabemos que esta época de vacaciones y que se acerca la vendimia y que es una cosa, es complicadillo encontrar ahora tiempo. Antes de todo, déjenme por favor hacerles unas pequeñas indicaciones sobre el funcionamiento del webinar. Va a ser una hora aproximadamente de presentación para que lo tengan en cuenta. Tras este webinar tendremos la ronda de preguntas y respuestas, que por favor les pediría que usasen el chat que ven abajo de preguntas y respuestas, o bueno, si no por el chat de Zoom. Las preguntas se responderán al final, intentaremos dar respuesta al mayor número de ellas, pero si no se da, no se preocupen porque bueno, recogeremos todas y luego les daremos la respuesta o bien las colgaremos en el blog de Agrobin. De todas formas, este webinar va a estar grabado y lo podrán encontrar también disponible en el blog de Agrobin y se los haremos llegar por vía email. Y bueno, simplemente decirles que la ponencia se hará en español y con una traducción simultánea al inglés, al italiano y al francés. Y nada, y ahora ya sin más preámbulo, por favor, déjenme introducirles y presentarles a Luis Cotanda, que es la persona que va a hacer esta charla sobre las aplicaciones del fitosano durante la vendimia. Luis es el director de marketing de Agrobin, 15 años, es licenciado en enología y con 15 años de experiencia. Nada, Luis, cuando quieras. Muchas gracias. A ti, Alicia, por la presentación. Bueno, en todo, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos al seminario. Comenzaremos hablando un poco sobre la presencia de microorganismos en las uvas y cómo estos microorganismos pueden desarrollarse durante las primeras fases de la fermentación. Y luego veremos a ver qué tipo de problemas pueden originar estos microorganismos. Luego explicaremos un poco qué es el quitosano, cuál es su estructura y por qué tiene ese efecto antimicrobiano que conocemos todos. Y luego comentaremos algún aspecto relacionado con el uso de quitosano que creo que es interesante conocer. Y finalmente, para terminar, veremos algunas aplicaciones del quitosano en las fases previas a la elaboración. Luego veremos lo que sería su empleo en la multiplicación de levaduras. Y por último, hablaremos de una propuesta de un producto para sustituir de forma completa el sulfuroso. Bueno, lo primero que quiero comentar es la importancia de conocer el estado sanitario de las uvas, ¿vale? En años como el anterior, que llovió mucho, prácticamente en toda Europa, se produjeron ciertos ataques de hongos que lo que hicieron fue pues, liberar algo de mosto dentro del racimo, y sabemos que el mosto es un medio de cultivo estupendo para un gran número de microorganismos. Lo que quería comentar es que si se conoce que la carga microbiológica de una uva sana es de en torno a 100 unidades, 100 células por gramo, y en cambio esa uva atacada por algún tipo de hongo en la que ha habido desprendimiento de mosto tiene una población que puede llegar a 10 a la 8. ¿Esto qué significa? Pues significa que la carga microbiológica de una sola uva sana, ¿vale?, de una uva contaminada, perdón, es la misma que la de una tonelada de uva sana. Muy bien. Estos microorganismos que están naturalmente presentes en la uva van a desarrollarse durante la fermentación a una velocidad variable, ¿vale? Variable en función pues, del pH, del sulfuroso que hayamos añadido, de la temperatura y también de su población inicial, ¿no? Cuanto mayor sea la población, más rápidamente se va a desarrollar. Este es el caso de las levaduras no Saccharomyces, que son el microorganismo que está presente en mayor concentración en las uvas, tanto en las sanas como las atacadas.
¿vale? Pero su población inicial, ya he dicho que puede ser alta, comienzan su desarrollo, pero en cuanto la Saccharomyces empieza a desarrollarse, empieza a producir alcohol, esta población de no Saccharomyces se ve bastante reducida. Por otro lado, también tenemos las bacterias, ¿vale? Las bacterias, en este caso las bacterias lácticas, que también están presentes en las uvas, que al igual que las no Saccharomyces pueden desarrollarse al inicio de la fermentación, cuando el grado alcohólico todavía no es muy alto y todavía no se ha implantado la cepa de Saccharomyces, pero dejan de desarrollarse durante la fermentación. Y luego también tenemos las bacterias acéticas, que en menor medida que las lácticas también se encuentran en el racimo. Estas van a tenerlo un poco más complicado para desarrollarse. Sabemos que las bacterias acéticas necesitan oxígeno o un potencial redox alto para poderse desarrollar, y en el caso de la fermentación, pues el oxígeno prácticamente se consume totalmente y el potencial redox es muy bajo. Pero ¿qué sucede? Que cuando termina la fermentación, esos microorganismos que han podido desarrollarse un poco antes de fermentar, después de resistir el alcohol, van a seguir desarrollándose en el vino. Este es el caso de las bacterias lácticas, que luego hacen una maloláctica, algunas bacterias acéticas y también algunas no Saccharomyces, como puede ser Brettanomyces. Entonces, ¿qué problemas originan este tipo de microorganismos? Pues en un principio estas levaduras no Saccharomyces, que ya he comentado que están en gran concentración en las uvas, tanto en sanas como atacadas, aparte de que en su metabolismo, en su consumo de azúcar, pueden producir ácido acético y acetaldehído, también es importante el consumo que tienen de ciertos nutrientes. No solamente azúcar, que no hacen un gran consumo de azúcar esas primeras horas de fermentación, pero sí que pueden consumir algo de nitrógeno, algunos aminoácidos muy fácilmente asimilables, y también ciertas vitaminas, como la tiamina, que luego comentaremos. Las bacterias lácticas, aparte de que cuando consumen azúcar pueden producir acético y acetaldehído, también pueden producir diacetilo, con los aromas característicos a mantequilla, nada deseados por el consumidor actualmente, y también aminas biógenas. Estas aminas, cuando hablamos de aminas biógenas, siempre se piensa en la histamina por sus intolerancias o por su alergia o porque sí que provoca cierto daño a la salud, pero también hay otras aminas, como puede ser la putrescina y la cadaverina, que afectan en gran medida a la percepción de la fruta. Y por último, las bacterias acéticas, que ya sabemos lo que producen, ¿no? Y aparte de estos, ¿vale?, que se conocen también muchos compuestos que son capaces de combinarse con el sulfuroso. Y algunos de ellos son producidos por microorganismos, ¿vale? Conocemos el glucónico, sabemos que las uvas atacadas por botrytis tienen niveles de glucónico muy alto, pero también el acetaldehído y el piruvato es producido por estos microorganismos contaminantes. ¿Y qué sucede? Que si los niveles de estos compuestos son altos, va a ser muy difícil alcanzar el nivel deseado de sulfuroso libre. Todos sabemos que los vinos que vienen de uvas que han sido atacadas por hongos, luego durante toda su vida se complica el sulfitado de estos vinos. Tenemos problemas para alcanzar sulfurosos libres adecuados, ¿vale? Y nos vamos a sulfurosos que en muchos casos tienen que superar los 150 miligramos por litro. Otra de los factores a tener en cuenta es lo que comentaba del consumo de vitaminas, la tiamina o vitamina B1, la necesitan los microorganismos para producir energía. ¿Qué sucede? Que esta flora autóctona que viene en las uvas consume muy rápidamente la tiamina. Entonces, al haber consumido la tiamina, no está disponible para Saccharomyces cerevisiae y lo que provoca es un aumento de estos compuestos que he comentado, ¿no? El piruvato y el acetaldehído, complicando bastante lo que sería el sulfitado del vino, ¿no? La conservación con sulfuroso. Y uno de los microorganismos que más preocupa, también presente en las uvas, es Brettanomyces. Todos conocemos su efecto principal o el efecto más
más conocido, ¿vale? Que sería la producción de etilfenoles con sus aromas característicos, pero también pueden producir otros compuestos que también afectarán a la calidad del vino. En este caso, pues, el acético, el isovalérico con sus aromas a rancio o incluso el gusto a ratón. Pero hay un factor algo menos conocido del Brettanomyces, que es la producción de esterasas. Las esterasas son las enzimas que son capaces de degradar estos ésteres fermentativos, estos aromas fermentativos que se producen durante la fermentación. De hecho, estas esterasas que provocan la desaparición de la fruta es uno de los primeros síntomas que se pueden notar en un vino contaminado con Brettanomyces. En una primera fase desaparece la fruta y luego ya es cuando eso ya indica que después ya puede venir la producción de etilfenoles. El desarrollo de Brettanomyces, ¿vale? es lento, ¿vale? Pero no voy a decir que es imparable, pero es lento pero siempre va progresando en el vino. Una de las principales características de este microorganismo, por lo que es tan resistente a los tratamientos actuales, es que es capaz de sacar energía de diversas fuentes de carbono en pequeña cantidad. De hecho, se conocen, hay datos que dicen que con 0,3 gramos por litro de azúcar residual, Brettanomyces es capaz de producir etilfenoles. Y en el caso de no haber azúcar disponible, puede utilizar azúcares que derivan de las levaduras durante su autolisado o incluso degradar la celulosa, utilizar la celulosa como fuente de carbono. A modo de esquema, ¿vale? Y teniendo en cuenta lo anterior, este sería un esquema sobre el desarrollo de Brettanomyces, también sería el mismo esquema de desarrollo de bacterias acéticas o bacterias lácticas, ¿vale? En un principio, su población en uvas no es muy grande, ¿vale? En esa primera fase de la fermentación sí que puede desarrollarse un poco, no llegar a niveles problemáticos, pero sí desarrollarse, pero es al finalizar la fermentación alcohólica, cuando las levaduras ya no están dominando el medio, están dominando el vino, cuando Brettanomyces empieza a desarrollarse. Si el periodo entre alcohólica y maloláctica, un periodo en el que el nivel de sulfuroso es muy bajo, no se controlan estas poblaciones, pueden llegar a ser problemáticas a posteriori. ¿Cómo? Pues obviamente cuando se realiza la fermentación maloláctica, Brettanomyces detiene su metabolismo, obviamente después de la maloláctica se suele añadir sulfuroso, con lo cual ahí sí que se reducen las poblaciones, pero tras esa adición el Brettanomyces puede seguir desarrollándose, como decía, lentamente, pero de una forma progresiva. Entonces ahí es cuando podríamos tener problemas. Cuando hablamos de quitosano, ¿vale? El quitosano ya hace un tiempo que está autorizado en enología. Sabemos que es un derivado de la quitina. De origen, en este caso, autorizado en enología únicamente está el de origen fúngico, el de Aspergillus niger, pero esta molécula se descubrió ya hace más de 150 años. ¿Vale? De hecho, el proceso de producción partiendo de la quitina de la quitina que viene por parte animal, no la fúngica. El proceso se patentó hace pues unos 90 años, ¿vale? Y por su baja toxicidad, afecta muy poco a los seres vivos, ha sido ampliamente utilizado, ¿vale? En un principio se utilizaba para el campo como fitosanitario, como protección antifúngica, luego se empezó a utilizar en alimentación, ¿vale? No solamente como conservante, sino que he llegado a leer incluso que hay procesos de producción de queso que incluyen el quitosano, ¿vale? Luego también lleva mucho tiempo utilizándose en filtración de aguas, en filtración y depuración de aguas, por su poder flocculante, que luego veremos. Y últimamente se han autorizado aplicaciones médicas. De hecho, creo que fue el año pasado cuando la FDA lo autorizó para incluir el quitosano en algunos vendajes para prevenir las infecciones. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del quitosano? El quitosano es un producto no alérgeno, autorizado para ecológico en la Unión Europea, ¿vale? Y que tiene una elevada carga al pH del vino. Entonces,
aparte de esa elevada carga, también es capaz de reaccionar con las membranas de ciertos microorganismos y tiene un elevado poder floculante. Como decía, la quitina, ¿vale? El quitosano viene de la acetilación de la quitina, y la quitina es un biopolímero, ¿vale? Que está presente en el esqueleto de insectos y también en algunos, en algunos microorganismos, ¿vale? Se produce por diacetilación, que es simplemente, ¿vale?, modificar la molécula para que el grupo amino quede en la forma terminal. Entonces, ¿por qué es interesante que este grupo amino quede en la posición terminal? Porque al pH del vino, o pH por debajo de 5,5, esta diacetilación lo que provoca es que se cargue positivamente, que se protone, ¿no? Que cada grupo amino coja un protón, quede cargado positivamente. De hecho, es esta carga la que le permite unirse a los microorganismos, ¿vale? Pero hay muchas moléculas que tienen carga positiva. Sin ir más lejos, los clarificantes proteicos también están cargados positivamente, también son capaces de adherirse a microorganismos, pero no tienen un efecto bioregulador, ¿no? No tienen un efecto antimicrobiano. Entonces, ¿qué es lo que hace que el quitosano sea tan efectivo para combatir microorganismos? Pues es su biocompatibilidad. O sea, el mecanismo es algo distinto en función del microorganismo que se trate, pero básicamente el quitosano es capaz de introducirse dentro de las membranas de las células, atravesar las membranas de las células, ¿no? Veamos algún esquema de cómo funciona. A ver, básicamente en una primera fase, por la atracción electrostática, se adhiere a la membrana, en este caso de levadura no Saccharomyces, ¿vale? Entonces se une a las manoproteínas de la membrana y comienza a no solamente alterar la estructura de esta membrana, sino que es capaz de introducirse dentro de la célula. Por su camino, lo que hace es desestructurar la membrana, genera unos poros que hace que fugue parte del citoplasma o algunos elementos esenciales, pero además el quitosano es capaz de entrar dentro de la célula, alterar el funcionamiento de algunas enzimas e incluso modificar el material genético de la propia célula. Esto lo veremos mejor en la siguiente diapositiva, ¿vale? En la siguiente imagen, arriba a la derecha, vemos unas células de levadura sanas, sin tratamiento, y en la imagen de la derecha abajo lo que vemos es que el quitosano ya se ha adherido al exterior de la célula y ha provocado, lo que comentaba, esos poros y esa pérdida del material citoplasmático, que podemos ver también en la fotografía de la izquierda, ¿vale? Cómo vemos una célula de un hongo, ¿vale? Que debido al quitosano, esa desestructuración de la membrana ha creado un orificio y obviamente ha causado la muerte celular por pérdida de citoplasma. En el caso de las bacterias, el mecanismo es similar. En la primera fase se une a la membrana y va provocando esa desestructuración, ¿no? Esos poros que acaban migrando compuestos esenciales de la célula y provocan la muerte. Y al igual que veíamos en la imagen anterior de levaduras, en este caso, pues arriba a la derecha lo que vemos son bacterias sanas con la membrana íntegra, y en la imagen de abajo lo que vemos es que por efecto del quitosano esas membranas se han roto, dejando salir el contenido citoplasmático y originando la muerte. Como hemos visto, el quitosano es capaz de adherirse a las membranas y provocar la muerte, pero también hemos comentado que tenía un fuerte efecto floculante de microorganismos, ¿no? Es decir, es capaz de unirse a los microorganismos, formar unos agregados suficientemente grandes y con suficientemente poca carga como para que, por efecto de la gravedad, se vayan al fondo del depósito. En este caso, la pregunta ¿es necesario trasegar o podemos dejar en contacto esas lías de quitosano y microorganismos durante un tiempo indefinido o incluso resuspenderlo, ¿no? Los clientes nos hacían las bodegas nos hacían esta consulta, ¿vale? Y nosotros decidimos pues hacer un pequeño ensayo. Entonces, lo que hicimos fue hacer un tratamiento con quitosano, que serían las dos placas de la derecha. Bueno, a las dos placas de la izquierda decimos lo mismo, pero con metabisulfito, para comparar un poco el efecto
efecto antifúngico del quitosano, ¿vale? Y al cabo de 10 días lo que hicimos fue trasegar el sobrenadante, trasegar la parte superior del líquido y después de unos cuantos días de contacto decidimos cultivar por separado la parte de arriba, que sería la parte limpia, la parte que no tenía lías de quitosano, y por otro la parte que ya tenía las lías del quitosano. ¿Vale? Y lo que vimos fue que después de cultivarlo en placa, vimos que el sobrenadante, que la parte limpia estaba perfectamente libre en este caso, de levaduras, en cambio el pozo, la parte inferior, sí que tenía, ¿no? Entonces es por este motivo, porque desde Agrobin recomendamos trasegar el vino pasados 10-15 días después de hacer un tratamiento de quitosano. Muy bien, pasemos ahora a lo que serían las aplicaciones. ¿Vale? Hemos visto que la carga microbiológica de las uvas, por lo tanto de los mostos, puede ser elevada. Entonces, ¿por qué deberíamos tratar estos mostos y vinos los mostos antes de fermentar con quitosano? ¿Vale? En las primeras fases ya hemos visto que las condiciones del mosto son bastante favorables para el crecimiento de muchos microorganismos, entre ellos las levaduras no Saccharomyces, que hemos visto que pueden reducir los nutrientes esenciales o algunos factores de crecimiento esenciales para la levadura, con lo cual pues, se puede dificultar el desarrollo y la implantación de Saccharomyces, ¿no? O sea, si dejamos que se desarrollen primero las no Saccharomyces, cuando llega las Saccharomyces o cuando sembramos las Saccharomyces, el medio puede ser pobre en algún tipo de oligoelemento, con lo cual se puede dificultar su desarrollo, ¿vale? Esa misma falta de desarrollo o ese desarrollo en condiciones difíciles por parte de Saccharomyces puede dar pie a que se desarrollen, por ejemplo, bacterias lácticas y comience una maloláctica al mismo tiempo que la alcohólica, o que esas levaduras no tengan la viabilidad suficiente para terminar bien la fermentación y se puedan producir paradas o ralentizaciones. Y también, como comentábamos anteriormente, la producción de estos metabolitos fácilmente combinables con el sulfuroso. Entonces, ¿en qué momentos deberíamos añadir productos a base de quitosano antes de fermentar? Pues obviamente durante la maceración, tanto de uva blanca como de uva tinta, para evitar el desarrollo de estos microorganismos. Ya hemos visto que en estas maceraciones prefermentativas o en estas maceraciones de uva blanca, que suelen ser a baja temperatura, las no Saccharomyces tienen esa ventaja evolutiva de poder trabajar mejor a bajas temperaturas, y si la maceración no es muy larga, podríamos añadirlo en mosto prensa o en mosto limpio. Entonces, para esta aplicación, en Agrobin hemos diseñado el Microstab pH, que es un producto líquido a base de quitosano. Al ser líquido se facilita mucho lo que es la aplicación y se favorece la dispersión, ¿vale? Sabemos que el uso de la dispersión del quitosano es necesaria para un buen efecto, ¿vale? Y de hecho este producto ha sido específicamente diseñado para utilizar en vendimia e incluso dosificarlo con sistemas de dosificación como el Pyxis, ¿no? El sistema de dosificación en línea que tenemos específico para tratamiento de mostos. Por otro lado, está formulado a un pH muy ácido, ¿vale? Que aparte ya hemos visto que a pH ácido el quitosano es mucho más soluble, ¿no? Y aparte de eso nos ayuda a reducir un poco el pH del mosto, haciendo por un lado más difícil el desarrollo de microorganismos, y por otro favorece el efecto del propio sulfuroso. Cuando decidimos hacer pruebas con este producto, pensamos que era necesario que controláramos las bacterias lácticas. Lo que hicimos fue sembramos bacterias lácticas en un mosto, dimos 24 horas para que esa bacteria se aclimatara e hicimos un tratamiento con Microstab pH. Obviamente, al cabo de 24 o 48 horas, la población de bacterias era lo suficientemente baja como para asegurarnos de que no se iba a producir esa fermentación maloláctica. También probamos a ver cuál era su efecto contra Brettanomyces. Nos costó más poder sembrar un mosto con Brettanomyces, pero una vez aislado y multiplicado,
lo inoculamos en un mosto y vimos que era muy efectivo. De hecho, tras el tratamiento no pudimos detectar Brettanomyces. Entonces, como ya hemos visto, si la calidad sanitaria de las uvas nos va a determinar la cantidad de microorganismos que tenemos presentes en el mosto, eso nos va a permitir medir, ¿vale? O saber en qué rangos de dosis de producto nos tenemos que mover. El ácido glucónico es un parámetro que desde hace unos años ya se mide de forma regular en las bodegas, tanto para separar partidas como en algunas bodegas que lo utilizan como indicador de la calidad a la hora de liquidar la uva. Entonces, en el caso de una maceración de uvas sanas, ¿vale?, con un glucónico por debajo de 0,5, una dosis de 100 mililitros por hectolitro es suficiente para controlar todos estos microorganismos de los que estábamos hablando. En el caso de tener un ataque de hongos o tener unos niveles de glucónico por encima de 0,5, que ya se considera que es un ataque importante de este hongo, recomendamos aumentar la dosis a 150. ¿Vale? Muy bien. Otra de las posibles aplicaciones sería en mosto, ¿vale? En los casos en los que no se realice una maceración de blancos o en los casos en los que se haga un prensado directo muy rápido, se puede añadir en mosto, ¿vale? En el caso de realizar desfangados estáticos, ¿vale?, añadiríamos 100 mililitros por hectolitro de Microstat pH para controlar esos microorganismos antes del desfangado, ¿no?, para darle tiempo a ese quitosano a hacer esa actividad antimicrobiana. En los casos en los que se realice un desfangado dinámico, bien por flotación, bien por algún tipo de filtro u otro sistema, ¿vale?, ya la dosis puede ser algo menor porque sabemos que esas filtraciones o esa flotación va a reducir algo la carga microbiológica. En estos casos, con 50 mililitros por hectolitro es suficiente para evitar este tipo de desarrollos. Otra de las aplicaciones, bueno, si hemos aplicado Microstat pH con anterioridad, ¿vale?, en maceración o en mosto para prevenir el desarrollo de microorganismos, en el caso de que tengamos una ralentización o en el caso de que tengamos una parada de fermentación, las poblaciones de microorganismos no van a ser lo suficientemente altas como para tener un problema inmediato. ¿Qué quiere decir? Que si hemos tratado los mostos o las uvas en maceración con quitosano y tenemos una parada de fermentación o tenemos una ralentización, podemos estar convencidos de que por lo menos vamos a tener tiempo o bien de esperar a que la levadura se reactive, bien subiendo la temperatura o con nutrición, o bien realizar un protocolo de refermentación, pero estando tranquilos de que los microorganismos presentes en ese medio, en ese mosto en fermentación, no van a originar un problema. Pero en el caso en el que no hayamos usado el Microstat pH como preventivo, lo podemos usar como curativo. Si vemos que el depósito está fermentando cada vez más despacio, preveemos que puede ser o una fermentación difícil o incluso una parada, en ese momento podemos añadir el Microstat pH. Como decía, corregimos un poco el pH, dificultando el desarrollo de ciertos microorganismos y con el quitosano conseguimos eliminarlos, ¿no?, dando tiempo a lo que comentaba antes, o bien a dejar que el depósito fermente por sí solo, o bien hacemos un protocolo de refermentación. En este caso, en el caso de blancos y rosados, como no queremos que haga la fermentación maloláctica, 150 mililitros por hectolitro es más que suficiente para no tener que preocuparse durante ese periodo crítico de parada de fermentación. En el caso de los vinos tintos, si queremos realizar a posteriori una fermentación maloláctica, con una dosis de 50 mililitros por hectolitro es suficiente para tener tiempo para actuar, ¿vale?, y no va a dar problemas cuando sembremos una bacteria láctica a posteriori, siempre y cuando realicemos por lo menos un trasiego después del prensado. Y en la misma línea de actuación tendríamos una maceración post-fermentativa, ¿no? Si queremos alargar la maceración de la uva
una vez ha terminado de fermentar, lo que deberíamos hacer sería, para estar seguros de que no va a haber un desarrollo de bacterias lácticas con los problemas que puede originar un comienzo de fermentación maloláctica cuando todavía está con las pieles, pues podemos añadir en ese momento 50 mililitros por hectolitro de microstat pH y con eso nos aseguramos que ya no va a haber un desarrollo de bacterias lácticas durante esa fase. Otro de las aplicaciones del quitosano antes de fermentar sería en la multiplicación de levaduras. Antes que nada, me gustaría resumir en modo simple las distintas fases de una multiplicación de levaduras durante una fermentación estándar, ¿vale? En esta gráfica podemos ver la evolución. En un principio sembramos la levadura, viene una fase de latencia, ¿vale? La longitud de esta fase de latencia va a depender primero de la temperatura, el sulfuroso y también de la cepa que hemos elegido para la fermentación, ¿no? Entonces, durante esta fase la levadura se va a aclimatar y se va a preparar a las condiciones de ese mosto. Tras esta fase de latencia viene una fase exponencial, que es cuando la levadura realmente va a empezar a multiplicarse de una forma exponencial, valga la redundancia, hasta alcanzar la población máxima, ¿vale? Que es la que va a llevar a cabo la fermentación, ¿no? Para luego llegar a esta fase de latencia, que sería cuando ya hay fase estacionaria, que sería cuando ya la levadura no se va a reproducir y tiene que aguantar toda la fermentación hasta el agotamiento de azúcares y la muerte celular. Lo que caracteriza la fase exponencial, ¿vale? Es un gran consumo de recursos. Es en ese momento en el que la levadura tiene que crear toda la biomasa necesaria para multiplicar por varios cientos su propia población. Bueno, ¿y qué sucede en un multiplicador? ¿Qué sucede cuando utilizamos este tipo de sistemas para multiplicar las levaduras en la propia bodega? Pues básicamente el esquema es similar, con la diferencia de que le vamos a exigir a la levadura dos fases de crecimiento exponencial. Una primera en el multiplicador y una segunda en el depósito donde vayamos a mandar ese inóculo, ¿vale? No quiero decir que la multiplicación de levaduras sea una cosa sencilla, ¿vale? Pero cuando queremos que esas levaduras no solamente se multipliquen, sino que además sean viables, o sea, sean capaces de terminar la fermentación, pues requiere cierto nivel de nutrición, ¿vale? Es por eso que se han diseñado algunos nutrientes específicos para la nutrición en este tipo de sistemas intensivos de multiplicación, que incluyen pues, un autorizado de levadura, para darle ciertos elementos que va a necesitar para aumentar esa viabilidad, una fuente de nitrógeno orgánico, ¿vale? Porque necesitamos que ese nitrógeno se incorpore muy rápidamente. Sabemos que en una fermentación normal la nutrición orgánica es más adecuada por el aumento de aromas y evitar posibles reducciones al final de fermentación, pero en este caso de los multiplicadores necesitamos que el nitrógeno se asimile muy rápidamente. Entonces sabemos que el hidrógeno inorgánico se asimila mucho más rápido que el inorgánico. Y la tiamina, por lo que he comentado antes, ¿no? Por la necesidad de obtener energía de forma rápida y la necesidad de tener un suplemento de esta vitamina. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos preparando el medio para una supermultiplicación, ¿no? Estamos poniendo todos los factores que necesitan los microorganismos para crecer, se los estamos dando. Entonces, ¿qué sucede? Que, como hemos comentado, la cantidad de microorganismos que puede traer un mosto pues puede llegar a ser alta. Entonces, ¿qué es lo que vimos en Agrobin cuando estábamos buscando a ver cómo podíamos diseñar un nutriente específico para estas condiciones tan difíciles, ¿no? De lo que sería un multiplicador? Pues en el laboratorio de Agrobin realizamos diversos ensayos para determinar qué tipo de nutrición hacía crecer la biomasa, ¿vale? Entonces, con un nutriente de este tipo, vimos que sí, que obviamente había un aumento considerable de la población de levaduras hasta los niveles necesarios en un multiplicador, pero nos dimos cuenta que no solamente crecía esa levadura, sino que otros microorganismos también estaban creciendo. De hecho, había un desarrollo muy importante de bacterias lácticas y también vimos cómo
la presencia de levaduras no Saccharomyces también era alta. ¿Vale? En este ensayo, comentar que hicimos varios ensayos, este es uno de ellos, ¿vale? Lo que utilizamos fue el mosto limpio de la bodega, ¿vale? Luego también hicimos pruebas con mosto concentrado y vimos que, a ver, si bien no en esta medida, también habían problemas de contaminación, incluso utilizando el mosto concentrado. Entonces, a raíz de estos datos, ¿vale? Fue por lo que decidimos incorporar el quitosano al producto, al nutriente específico para multiplicación. En un principio contiene el autolisado de levaduras. Sabemos que los fegosteroles que tienen estos autolisados de levaduras van a ayudar mucho a la permeabilidad de la membrana. Sabemos que las levaduras no producen ergosteroles en las condiciones de fermentación, pero sí son capaces de asimilarlos si se los ponemos en forma de levadura inactiva. Nitrógeno inorgánico, sabemos que el fosfato es lo que más rápidamente van a asimilar las levaduras, la tiamina, sabemos que la necesitan para la producción de energía, y el quitosano, que permite emplear mosto limpio de la propia bodega como fuente de azúcar, sabiendo que no va a haber un desarrollo de microorganismos. En la misma línea, repetimos el ensayo con el mismo mosto y lo que vimos fue que sí, que seguía habiendo el crecimiento de levaduras que necesitábamos para esta aplicación en multiplicadores, que también vimos que las bacterias lácticas no llegaban a desarrollarse, conseguimos eliminar, o sea, de hecho no detectábamos la presencia de bacterias lácticas después de 16 horas de multiplicación, y también vimos que se reducían sensiblemente estas levaduras no Saccharomyces. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían las ventajas de aplicar este tipo de nutrientes en multiplicación? Pues que tenemos un desarrollo rápido de las levaduras, con unas levaduras viables que van a ser capaces de terminar la fermentación sin problemas. Vamos a dejar que esa levadura que hemos multiplicado se pueda expresar, o sea, que sea realmente esa levadura la que se imponga en esa segunda fermentación a la que la hemos sometido. Luego, otra de las aplicaciones del quitosano, o sea, otra de las ventajas del quitosano, es que nos permite reducir la cantidad de sulfuroso que utilizamos, ¿no? El sulfuroso, sabemos que los consumidores o el mercado cada vez están poniéndonoslo más difícil. Primero empezaron con el etiquetado, ahora ya hablamos del auge de los vinos sin sulfuroso. Entonces, sabemos que el quitosano trabaja muy bien en esa reducción de los microorganismos. Pero realmente es una alternativa al sulfuroso. Pues cuando empleamos quitosano, realmente queremos reducir el empleo de sulfuroso. Pero ¿qué sucede con la oxidación, ¿no? Entonces, en Agrobin hemos diseñado el Microstar Protect para cubrir las necesidades que cubre el anhidro sulfuroso, ¿no? Entonces, combinamos las propiedades antimicrobianas del quitosano, que hemos visto su efectividad, con la protección antioxidante que nos brinda el glutatión. Entonces, y aparte, también incorpora una pequeña parte de tanino gálico para actuar sobre esas enzimas oxidásicas que aceleran los procesos de oxidación, sobre todo en las primeras fases de elaboración. Respecto a su actividad, ¿vale? Hicimos otra vez un ensayo con Brettanomyces. Vimos que con una dosis de 20 gramos por hectolitro era suficiente para hacerlo desaparecer. O sea, nos fuimos capaces de cultivar ese vino tratado y encontrar rastros de Brettanomyces. Y luego hicimos otra prueba, en este caso con bacterias lácticas, otra vez con el mismo esquema. Sembramos bacterias lácticas, dimos 24 horas de tiempo e hicimos unos tratamientos con Microstar Protect, con sulfuroso y luego el testigo. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo que nos sorprendió, que la primera semana obviamente no había desarrollo en los vinos tratados, y la segunda semana no había desarrollo de bacterias, o no había actividad
no había reducción del málico y por lo tanto actividad bacteriana en la muestra tratada con Microstar Protect, pero ya había empezado la actividad maloláctica en el que habíamos tratado con sulfuroso. ¿Vale? Entonces vimos que a las 3 semanas con Microstar Protect era efectivo frente al desarrollo de bacterias lácticas, pero en cambio en este ensayo el sulfuroso no lo fue. Y luego tenemos la actividad antioxidante. ¿Vale? Sabemos que lo que respecta a sus propiedades antioxidantes, pues combinamos, como decía, el glutatión con tanino gálico. ¿Qué conseguimos con esta unión de glutatión y tanino gálico? Conseguimos que el producto sea incluso, ¿vale? Que sea incluso más eficaz que el sulfuroso. ¿Vale? Hicimos nuestras pruebas, sobre un vino blanco, hicimos un envejecimiento acelerado de 24 horas en estufa y medimos el incremento de la componente amarilla, ¿no? Lo que sería el pardeamiento. Y lo que vimos es que el Microstar Protect era más efectivo que un tratamiento con 30 gramos 30 miligramos litro de sulfuroso e incluso era más eficiente que el glutatión o la dosis equivalente de glutatión. Entonces, lo que vimos es que gracias a esas propiedades antioxidantes del glutatión combinadas con el tanino e incluso con la actividad quelante de metales que tiene el quitosano, conseguíamos hacer un producto más eficaz que el propio sulfuroso. Y por último, quiero comentar un par de aspectos menos conocidos sobre el desarrollo microbiológico y el potencial electroquímico. Si miramos la gráfica de arriba a la izquierda, ¿vale? Siempre se ha pensado que el pH era un factor limitante de la vida, ¿no? Sabemos que por debajo de cierto pH los microorganismos o se desarrollan muy poco o incluso dejan de desarrollarse, ¿vale? Lo que también se ha visto es que no solamente influye el pH, sino que también influye el potencial electroquímico, ¿no? O el potencial redox. Sabemos que, digámoslo así, que para cada microorganismo existe un potencial redox en el que su desarrollo se ve fuertemente inhibido. Digamos que si bajamos mucho el potencial redox, de hecho hay fermentaciones que baja tanto el potencial redox que la fermentación se para. Y no es ni por falta de nutrientes ni por temperatura, es simplemente porque la levadura no es capaz de desarrollarse por debajo de cierto potencial redox. Entonces, sobre este mismo aspecto del potencial redox, quisiera dar un apunte sobre bacterias acéticas, ¿vale? Como he comentado al principio de la presentación, las bacterias acéticas necesitan oxígeno, más que necesitar oxígeno, necesitan un potencial redox alto para poderse desarrollar. No sé si lo he comentado anteriormente, pero sí que sabemos por numerosos estudios y pruebas hechas en laboratorio que el quitosano no es efectivo frente a bacterias acéticas. Entonces, ¿qué hemos conseguido con el Microstar Protect? Con el Microstar Protect, por su glutatión, ¿vale? Hemos conseguido reducir el potencial redox del vino, ¿vale? Y poner más difícil el desarrollo de bacterias lácticas. Bueno, si queréis saber un poco más sobre el tema del potencial redox, dimos un webinar hace ya un mes, ¿vale? Que está disponible en agrobin.com, también en multidioma. Ya, para resumir un poco la presentación, simplemente hemos visto cómo la cantidad de microorganismos que pueden haber en la uva es variable y de qué factores va a depender, sobre todo de la sanidad de la uva, que esos microorganismos se van a desarrollar en las condiciones de bodega, en mayor o menor medida en función de ciertos parámetros que también hemos visto. También vimos que el tipo de problemas que podían dar estos microorganismos. Y luego pasamos a hablar del quitosano, ¿no? De cómo el quitosano es una molécula cargada, ¿vale? Es una molécula que es capaz no solamente de adherirse a los microorganismos, sino de alterar su metabolismo, ¿vale? Alteran su metabolismo, alteran su membrana y provocan esa muerte celular, esa muerte y esa floculación. Luego comentamos la preproducción es muy importante trasegar después de cada uno de los tratamientos que hagamos con quitosano, pasados 10
15 días, ¿vale? Y luego hemos visto cómo la aplicación de Microstat pH antes de fermentar va a permitir tener un mosto más microbiológicamente limpio, evitando posibles problemas que puedan surgir durante la fermentación y limitando el desarrollo de microorganismos después de esa fermentación. Luego hemos hablado de multiplicadores, como las condiciones óptimas de multiplicación que hacemos en un multiplicador sirven para multiplicar no solamente la levadura que nosotros queremos, sino que multiplicamos muchas otras cosas. Y hemos visto cómo con Actimax Regrowth conseguimos que se multiplique únicamente o en mayor medida la levadura seleccionada que hemos elegido. Y luego hemos terminado hablando de una alternativa completa al sulfuroso que combina las propiedades antimicrobianas del quitosano a elevada concentración con el glutatión, que nos da esa protección antioxidante extra que necesitamos durante toda la elaboración si queremos reducir el nivel de sulfuroso. Bueno, y con esto ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta. Fenomenal. Pues bueno, si te parece, Luis, lo vamos a dejar aquí, que ya se está llegando la hora. Tenemos muchas más preguntas, pero como bueno, he dicho al inicio del webinar, no os preocupéis porque daremos todas respuestas bien por email y las publicaremos en el blog. Y nada, simplemente, bueno, gracias Luis por esta charla tan interesante. Gracias a Infowine y a Vinidea por ayudarnos a promocionar y soportar este webinar. Por supuesto, gracias a todos los asistentes que nos hayáis dedicado este ratín. Y bueno, aquí veis, si tenéis cualquier otra duda al respecto del quitosano, cualquier otro producto, servicio, innovación de la neurología, o simplemente bueno, queréis contactarnos a Agroin, por favor no dudéis de hacerlo. Ahí abajo tenéis el email y el teléfono, que estaremos encantados de daros respuesta. Muchas gracias a todos y bueno, simplemente desearos buena tarde, buen verano y buena vendimia. Gracias.